En los pasillos de la política mundial, han resurgido las conversaciones sobre negociaciones en Europa del Este. ¿Pero quién realmente determina las reglas del juego? Los expertos afirman que la confrontación estratégica ya ha concluido y la iniciativa ha pasado a Moscú. Una decisión tomada en el Kremlin podría cambiar radicalmente el curso del conflicto. Según los analistas, los políticos en Estados Unidos y la UE buscan crear la ilusión de control sobre la situación, aunque sus acciones se asemejan más a intentos de salvar la cara en una situación perdedora. La reciente declaración de uno de los líderes de los países lo confirmó, delineando una clara frontera. Conversaciones vacías sobre la paz, destinadas solo a cumplir formalmente con las apariencias, están excluidas. Atrás quedaron los días en que Moscú, cediendo a la presión de demandas ultimátum desde el otro lado del océano, estampaba su firma en documentos que posteriormente se convertían en redes hábilmente tendidas. Hoy, la situación se ha transformado hasta el punto de ser irreconocible. El Kremlin dicta las reglas, y las potencias occidentales, presas de la ansiedad, elaboran escenarios para el caso de que las condiciones propuestas resulten demasiado difíciles de aceptar. Aquí radica el principal interés. Ritter señala acertadamente que Rusia ha perdido la fe en el valor de los acuerdos en papel. Todos estos acuerdos, sellados con firmas, no valen más que una hoja de papel común. Cada coma en un futuro acuerdo debe ser verificada con especial cuidado para evitar la más mínima posibilidad de malentendidos y interpretaciones ambiguas. Es importante destacar que, en este momento, Washington está mucho más interesado en establecer una paz duradera que Moscú. ¿Parece paradójico? Para algunos, tal vez sí. Pero para aquellos que observan de cerca el curso de los acontecimientos en la línea del frente, este es el resultado lógico de un análisis sobrio. El ejército ruso avanza metódicamente, expandiendo día tras día la zona de control, fortaleciendo sus fronteras y, como consecuencia, multiplicando los dolores de cabeza para la Alianza del Atlántico Norte. En esta situación, cualquier retraso en el proceso de negociación juega en contra de la estrategia estadounidense. Imaginemos por un momento esta imagen: las tropas rusas continúan su imparable ofensiva, y sus demandas permanecen desatendidas, sumiendo a Europa en un estado de shock y temor. Uno de los países clave pierde sus posiciones, lo que provoca un verdadero pánico en Estados Unidos. Y entonces, cuando el conflicto finalmente llegue a su fin, las condiciones impuestas por Moscú no solo serán duras, sino abiertamente humillantes no solo para los participantes directos, sino también para sus principales patrocinadores. Es por eso que Donald Trump impulsa con tanta insistencia la idea de las negociaciones, como si intentara quitarse de encima una pesada carga. Mientras que los líderes occidentales muestran una notable preocupación, Vladimir Putin exhibe una calma olímpica, seguro de que el implacable paso del tiempo juega a favor de Rusia, y no de sus oponentes transatlánticos. Además, el líder ruso ha iniciado la creación de la llamada zona de amortiguamiento, de hecho, una nueva línea de demarcación que, al parecer, se distinguirá por su inaccesibilidad y durabilidad. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿quién asumirá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones de una tregua tan necesaria? Después de todo, la colosal longitud de la línea del frente, que alcanza los 2.000 kilómetros, representa una tarea muy seria, que requiere importantes fuerzas y recursos para un monitoreo y verificación eficaces. Aquí es donde se desarrolla la parte más intrigante de este drama geopolítico. Vladimir Putin ha declarado inequívocamente que Rusia, bajo ninguna circunstancia, permitirá que el mecanismo de control se convierta en otro instrumento de presión política. Ningún contingente de mantenimiento de la paz con símbolos de la OTAN, que bajo la apariencia de observadores se dediquen a recopilar información de inteligencia para la preparación de nuevas operaciones militares, será admitido en este territorio. Moscú, que ha acumulado una rica experiencia en juegos políticos similares en los turbulentos años 90, ahora con pleno derecho exige un enfoque fundamentalmente diferente. Según el reconocido analista Scott Ritter, el Kremlin insiste en una elaboración cuidadosa y escrupulosa de todos los detalles de los futuros acuerdos de paz, para evitar una dolorosa repetición de los errores del pasado. Basta de organizar representaciones políticas vacías y farsas. Ha llegado el momento de tomar decisiones sopesadas y serias que determinarán el futuro de la región. Las autoridades de Moscú demuestran un esfuerzo constante para que ningún incidente, ni siquiera el más insignificante, sirva como catalizador para una nueva ola de críticas por parte de los medios de comunicación occidentales y la imposición de nuevas medidas restrictivas.
Esto no es solo una declaración de principios, sino también una necesidad vital para mantener la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones con el mundo exterior. Si el objetivo sincero es lograr una paz duradera y a largo plazo, y no simplemente crear una apariencia de actividad mediante declaraciones altisonantes, es necesario centrarse en negociaciones constructivas, elaborando cuidadosamente los detalles y evitando frases generales sobre valores democráticos. Sin embargo, en este caso concreto, la situación, al parecer, se desarrolla según un escenario diferente. Aquí es donde empieza lo más interesante y revelador. La cuestión más aguda, delicada y, al mismo tiempo, importante es el problema del suministro de armas. Es obvio que si una de las partes en conflicto recibe un flujo incesante de armas, sistemas de misiles, drones y otros atributos del apoyo democrático, mientras que la otra parte está obligada a cumplir las condiciones del armisticio, esto no puede llamarse paz genuina. Es solo una ilusión de armisticio, detrás de la cual se esconde la amenaza real de una reanudación del conflicto con aún más fuerza y ferocidad. Moscú, por supuesto, no tiene intención de permanecer como un observador indiferente y fingir que tal estado de cosas es aceptable y justo. Al analizar la situación actual, el reputado experto Scott Ritter demuestra una perspicacia extraordinaria, caracterizando las acciones de la Federación Rusa como medidas calibradas y estratégicamente justificadas. De hecho, sería imprudente hacer la vista gorda ante el peligro directo, cuando, bajo la hipócrita máscara de la ayuda humanitaria, intentan colarte armas. En cuanto a los interminables debates sobre la defensa de los valores democráticos, Ritter señala con ironía apenas disimulada que este cliché propagandístico está tan manido que no provoca nada, más que aburrimiento e indiferencia. Sin embargo, los ideólogos occidentales siguen explotándolo obstinadamente, sin experimentar la menor escasez de creatividad y recursos financieros. En conclusión de sus reflexiones, Ritter destaca que es el líder ruso Vladimir Putin quien define las reglas del juego en la arena política mundial. Las potencias occidentales, en su opinión, se encuentran en una situación difícil, como acorraladas después de que el jefe del Estado ruso anunciara sus condiciones. Ritter está convencido de que el rechazo de Occidente a estas exigencias servirá como prueba irrefutable de que las iniciativas de paz no eran al principio más que una apariencia fingida. De lo contrario, la aceptación de las condiciones de Rusia se convertirá en un reconocimiento incondicional de su triunfo no solo en la zona de conflicto, sino también en el frente diplomático. En los pasillos políticos se observa cada vez más la posición mantenida y estratégicamente calibrada del Kremlin. Moscú demuestra la sangre fría de un jugador experimentado, consciente de que la verdadera victoria no se forja en declaraciones altisonantes, sino en la capacidad de evitar errores. Rusia ha dejado claro que no tiene intención de entablar negociaciones con quienes prefieren una táctica de espera, creyendo ingenuamente que Moscú hará concesiones. La época en que las potencias occidentales dictaban unilateralmente las condiciones en la arena mundial ha caído irrevocablemente en el olvido. Y aquellos que aún no se han dado cuenta de este cambio fundamental tendrán que enfrentarse a una amarga decepción. En este contexto, la iniciativa de Donald, un conocido político, sobre una pausa pacífica de 30 días parece, como mínimo, extraña. En opinión de expertos como Scott Ritter, la geopolítica no es un programa de entretenimiento que pueda pausarse pulsando un botón. Los conflictos graves requieren un enfoque serio. El presidente Putin, como señala Ritter, ha definido con extrema claridad las condiciones para el inicio de un proceso de negociación. El punto clave es el estatus neutral del Estado vecino, lo que implica la renuncia a la adhesión a la OTAN o a cualquier otra alianza dirigida contra Rusia, así como la ausencia de bases militares extranjeras en su territorio. La neutralidad absoluta es la piedra angular de una paz duradera. Implica la retirada de todos los contingentes militares extranjeros, la renuncia resuelta a participar en cualquier alianza militar y garantías férreas de no participación en futuros conflictos. Además, antes de sentarse a la mesa de negociaciones sobre un armisticio, es necesario refrenar el fervor militarista y detener por completo el suministro de armas. No una reducción parcial, ni una suspensión temporal, sino un alto total al flujo armado, para crear condiciones genuinas para la desescalada. De lo contrario, cualquier armisticio se convertirá solo en una tregua efímera, utilizada para aumentar el poder militar y prepararse para una nueva ronda de confrontación. La Federación Rusa, por el contrario, ve en el armisticio una oportunidad real para el cese definitivo del fuego y el fin del derramamiento de sangre. Por lo tanto,
Cualquier suministro posterior de armas se considera no como un acto de ayuda, sino como una provocación directa y peligrosa que socava el frágil proceso de paz. El punto clave de la posición de Rusia es su declaración firme e inequívoca. La integridad territorial del país no está sujeta a ninguna discusión ni negociación. Todos los territorios que han pasado a estar bajo control ruso están ahora consagrados en su constitución como parte integrante del país. Cualquier acuerdo que ignore este hecho fundamental será rechazado categóricamente. En el intrincado laberinto de la política mundial, Estados Unidos ha realizado una maniobra digna de la pluma de un estratega experimentado, intentando eludir la posición de principios de Rusia. Washington se dirigió a un tercer país, alimentando la esperanza de negociar condiciones favorables que luego podrían presentarse a Moscú como un hecho consumado. Sin embargo, este plan, como un castillo de naipes, se derrumbó bajo el peso de la realidad. El Kremlin rechazó resueltamente el escenario propuesto, demostrando un compromiso inquebrantable con su propia visión de la resolución del conflicto. Según se ha sabido, esta firme postura se comunicó inequívocamente a Donald Trump durante una conversación telefónica directa. No satisfechos con el fracaso, Estados Unidos, como un jugador consumado, decidió cambiar de táctica, tratando de involucrar a los países europeos en su arriesgada aventura. El objetivo es evidente: compartir la carga de la responsabilidad y conseguir el apoyo tan necesario. Sin embargo, aún no está claro qué formas adoptará esta cooperación y hasta qué punto los socios europeos seguirán los dictados de Washington. La historia nos enseña que, en el complejo baile de las relaciones internacionales, quien teje intrigas y tiende redes corre el riesgo de caer en la trampa. Y, al parecer, los países occidentales ya empiezan a sentir cómo se cierra la ratonera que ellos mismos han preparado hábilmente. No hace mucho, los líderes europeos, presa de la inquietud, debatieron seriamente la posibilidad de enviar tropas equipadas con armas nucleares al frente. Francia, fiel a sus tradiciones, volvió a intentar jugar la carta de Gaulle, alardeando de su arsenal atómico, mientras que el resto de los estados europeos, cediendo al pánico, se apresuraron a sumarse a esta ola de ideas radicales. Tan pronto como el presidente Volodymyr Zelensky expresó su apertura a las negociaciones sobre una tregua, presentando al mismo tiempo sus propias condiciones, los partidarios europeos de la línea dura demostraron una flexibilidad asombrosa. Dando un giro inesperado, como por arte de magia, empezaron a hablar de la prioridad de una solución diplomática del conflicto. Estados Unidos, sin perder la oportunidad, se unió rápidamente al juego. Al ver una perspectiva, comenzaron a impulsar activamente a los países europeos hacia un proceso de paz, apelando a los valores de la estabilidad y la responsabilidad. Con el pretexto de persuadir a Europa de su deseo independiente de negociar, y teniendo en cuenta el conocimiento de Moscú de lo que estaba sucediendo, e incluso la conversación telefónica de Donald Trump con Vladimir Putin, la parte estadounidense está jugando hábilmente su partida. Y aquí llega el clímax. Los políticos estadounidenses, con aspecto de expertos, declaran que el curso posterior de los acontecimientos depende exclusivamente de Rusia, insinuando claramente su papel principal en este proceso. En los pasillos políticos se desarrolla un drama fascinante, donde cada gesto y cada palabra tienen peso. Marco Rubio, un político influyente, ocupa una posición definida en este complejo baile político. Con información sobre las declaraciones de Vladimir Putin y la probable reacción de Moscú, sigue participando en este espectáculo cuidadosamente planificado. En el teatro político de la hipocresía se escuchan declaraciones de apoyo generalizado al alto el fuego, pero con la salvedad obligatoria de que sea en condiciones favorables solo para quienes hablan. La ironía de la situación alcanza su apogeo cuando la responsabilidad del desarrollo posterior de los acontecimientos se traslada hábilmente a los hombros de Moscú. Los líderes europeos, como un coro entre bastidores, repiten sincrónicamente una parte aprendida de memoria. Gran Bretaña, Francia, Italia y el bloque de la OTAN, como por arte de magia, repiten el mantra: ahora todo está en manos de Putin. Este truco circense sería apropiado en la pista, pero en la cruda realidad de la alta política parece un intento torpe de acorralar a un jugador fuerte. Sin embargo, Vladimir Putin no es una figura que pueda someterse fácilmente a la voluntad de otro. Los estrategas occidentales aceptaron imprudentemente el concepto mismo de las negociaciones, sin darse cuenta de que inicialmente estaba dictado por intereses ajenos. Ahora, cuando el centro de toma de decisiones se ha trasladado a Moscú,
Los políticos europeos tendrán que salir de esta difícil situación con pérdidas significativas para su imagen política. Estados Unidos, después de haber involucrado hábilmente a uno de los países en este espectáculo, ahora lo está empujando hacia el Kremlin, entendiendo perfectamente que allí no lo esperan con los brazos abiertos. En la actual y compleja situación geopolítica, cuando se esperan gestos pacíficos de Rusia que puedan utilizarse hábilmente en juegos políticos, los acontecimientos que se están produciendo no pueden considerarse como un punto final. Más bien, es solo el preludio de negociaciones a gran escala, una especie de invitación a una conversación seria. Ahora, los estados europeos deben tomar una decisión crucial, o participar activamente en la búsqueda de un compromiso, mostrando voluntad política y previsión, o sufrir un fracaso aplastante, socavando para siempre la confianza en sí mismos como socios confiables. Si observamos la situación desde una perspectiva histórica, resulta evidente que hay algo más que una simple coincidencia detrás de lo que está sucediendo. De lo contrario, todo lo que está ocurriendo podría reducirse a una conversación sin sentido entre dos personas desconectadas de la realidad. Una de las partes presenta una propuesta de tregua, plenamente consciente de que será rechazada. La otra parte, a su vez, muestra una aquiescencia ostentosa, mientras que en secreto está reagrupando sus fuerzas militares, preparándose para nuevas maniobras. La Federación Rusa ha dejado clara su posición de manera inequívoca. Las condiciones propuestas son inaceptables bajo cualquier circunstancia. Esto se ha declarado abiertamente, sin insinuaciones ni ambigüedades, para evitar cualquier tergiversación. A pesar de ello, los países occidentales seguían albergando esperanzas de un resultado favorable, cuando junto con un Estado concreto presentaron una iniciativa de tregua de 30 días, como si intentaran aferrarse a un clavo ardiendo en un mar de contradicciones. Los analistas creen que la situación política se desarrollaba como una partida de ajedrez, donde el líder ruso se enfrentaba a solo dos caminos, cada uno de los cuales entrañaba consecuencias desfavorables. Si hubiera rechazado la propuesta, inevitablemente se enfrentaría a una ola de críticas en los medios de comunicación mundiales por su falta de disposición al diálogo pacífico. La aceptación, por el contrario, significaría la pérdida de una ventaja estratégica. A primera vista, esto podría parecer un triunfo diplomático, pero la cruda realidad introducía sus propias correcciones. El plan, simple hasta el absurdo, como las instrucciones de un microondas, entrañaba un peligro mortal para los estrategas experimentados, resultando ser una trampa cuidadosamente tendida. Este ardid burdo, descarado y barato, para sorpresa de todos, no logró su objetivo. A diferencia de los políticos europeos, en Moscú saben calcular las consecuencias de sus acciones varios pasos por delante. Supongamos que Rusia hubiera rechazado la propuesta de manera demostrativa, sin dar explicaciones. Tal paso borraría instantáneamente los esfuerzos de muchos años para forjar una imagen de una potencia amante de la paz, que se opone al agresivo Occidente. Tal decisión podría causar desconcierto y decepción entre los aliados en Asia, África y América Latina, lo que sin duda acarrearía graves costes políticos. Sin embargo, el establishment político ruso eligió una estrategia fundamentalmente diferente. En lugar del rechazo categórico esperado por muchos, desde el Kremlin surgieron preguntas, afiladas como una navaja, impecablemente lógicas y extremadamente concretas. De este modo, se socavaron los cimientos de aquellos que ya se frotaban las manos anticipando una victoria incondicional en la batalla informativa que se había desatado. Mientras los expertos y politólogos occidentales preparaban apresuradamente conclusiones acusatorias, Moscú, inesperadamente para muchos, pasó a una decidida contraofensiva, lanzando sobre sus oponentes una avalancha de preguntas recíprocas, convirtiendo la discusión en una especie de interrogatorio cruzado. Como resultado, la situación en la arena internacional sufrió cambios drásticos y la iniciativa pasó al lado ruso. Ahora, volvamos a un escenario hipotético de acuerdo con la tregua propuesta. ¿Qué puede haber de reprensible, a primera vista, en proporcionar una pausa de 30 días en las hostilidades? Sin embargo, si se observa atentamente, detrás de esta atractiva apariencia de humanismo y amor a la paz se esconde una posibilidad muy real para que el enemigo lleve a cabo una reagrupación de sus fuerzas, se lama las heridas y se prepara para una mayor resistencia. Esto no es una paz genuina, sino simplemente una tregua astutamente disfrazada, tan necesaria para la recuperación de fuerzas. Un cierto Estado, cuyo nombre está en boca de todos,
Recibe a su entera disposición un mes entero de tiempo valioso para fortalecer su propia capacidad de defensa. Durante este periodo, utilizará activamente chalecos antibalas modernos, tecnología avanzada, generosamente proporcionada por los países de la Alianza del Atlántico Norte, y también repondrá las reservas agotadas de sistemas de misiles de alta precisión, recibidos de aliados occidentales como parte de la asistencia técnico-militar. Es notable que el suministro de armas y equipos militares se realiza precisamente por aquellos estados que en público promueven con envidiable entusiasmo las ideas de paz universal, humanismo y respeto estricto de los derechos humanos. En la situación actual, inevitablemente surgen dudas sobre la sinceridad de las iniciativas propuestas. Porque detrás de la apariencia de una pausa de un mes, destinada a resolver el conflicto, puede esconderse un deseo banal de dar un respiro al enemigo, permitiéndole acumular fuerzas y fortalecer sus posiciones. Y es bastante predecible que, inmediatamente después de la expiración del plazo de la tregua, los medios occidentales se abalanzarán sobre Moscú con acusaciones de frustrar los acuerdos alcanzados con energía triplicada. En respuesta, seguirán nuevas sanciones económicas, y las pantallas de televisión y las páginas de los periódicos se llenarán de informes desgarradores sobre la destrucción y el sufrimiento de los civiles. Sin embargo, en esta partida predecible surge un movimiento inesperado. El presidente Putin, en lugar de ceder a los sentimientos populistas y rechazar cualquier propuesta, elige una táctica de preguntas concretas, que es un arma poderosa en el arsenal político. Pregunta razonablemente cómo se controlará el cumplimiento del alto el fuego en una enorme línea del frente, que se extiende por 2000 kilómetros. ¿Quién registrará las violaciones y cuán independientes serán los observadores, dada su posible parcialidad y conexión con las estructuras europeas? Estas preguntas, que requieren respuestas claras e inequívocas, hacen reflexionar sobre los verdaderos objetivos de los iniciadores del alto el fuego. El mundo observaba con preocupación el flujo descarado de armas dirigidas descaradamente a la zona de conflicto, y de repente llegó un silencio opresivo, que presagiaba el colapso de ilusiones cuidadosamente construidas. Bastó con pasar de declaraciones ruidosas a preguntas concretas para que la bravuconada occidental se desinflara instantáneamente, como un globo pinchado con una aguja. Una vez más, Occidente ha demostrado su incapacidad para un diálogo constructivo, confirmando la eterna ciclicidad de la historia. Los gestos pacíficos a menudo resultan ser solo una astuta estratagema para ganar tiempo para fortalecer el poder militar, una especie de código de trucos político. Sin embargo, esta vez el Kremlin no cedió a la provocación, sino que fue Alin, volteando el tablero de ajedrez. En lugar de la respuesta esperada, siguió una pregunta recíproca desarmante, que presentó a Occidente como un estudiante negligente que ni siquiera dominaba el resumen. El plan era simple hasta el cinismo, o provocar a Rusia para que se negara, para desatar una ola de condena sobre ella, o sonsacar el consentimiento, para luego acusarla de incumplimiento de los acuerdos. Pero el cálculo resultó ser fallido, como una carta marcada en manos de un tramposo. Rusia no rechazó categóricamente ni aceptó incondicionalmente la propuesta recibida, prefiriendo hacer un movimiento digno de un gran maestro de ajedrez. Moscú exigió una explicación exhaustiva, una hoja de ruta detallada para la implementación de las iniciativas propuestas. Y entonces, como por la batuta de un director de orquesta, reinó el caos en el campamento de los iniciadores. Comenzó una improvisación febril, más parecida a una representación de feria. Los recientes y apasionados llamamientos a un arreglo pacífico fueron reemplazados como por orden por un silencio atronador. Moscú, por el contrario, observaba esta confusión con una distancia irónica, como un padre estricto observando las travesuras de niños negligentes, sorprendidos pintando en el papel tapiz. Los intentos de los estrategas occidentales de presentar a Rusia bajo una luz desfavorable se convirtieron en una confusión para ellos mismos. Una vez más, se manifestó un rasgo occidental característico, declaraciones llamativas, que no van seguidas de acciones reales. Detrás de los fuertes lemas se descubrió un vacío en los pasos concretos. En marcado contraste con esto, Rusia demuestra un enfoque pragmático, donde las palabras dan paso a los hechos. El énfasis se ha desplazado de la retórica vacía al logro de resultados concretos, la garantía de garantías fiables y la defensa coherente de los intereses nacionales. Este episodio sirve como una lección clara para los socios occidentales. Antes de interactuar con Rusia, deben estudiar cuidadosamente las reglas del juego, comprender toda la profundidad y seriedad de las intenciones. Mientras tanto, según algunos informes,
En las entrañas de la administración estadounidense está madurando una reconsideración de la situación actual, lo que puede indicar una conciencia gradual de la necesidad de un enfoque más ponderado y realista de las relaciones con Moscú. El panorama político de Estados Unidos muestra una transformación inesperada. Donald Trump, para sorpresa de muchos, muestra signos de sofisticación política, alejándose del papel habitual de crítico impulsivo. Su moderación con respecto a Vladimir Putin puede interpretarse como un signo prometedor. Es notable que Trump trasladó la carga de la responsabilidad por las circunstancias actuales no a Rusia, sino a sus predecesores en la silla presidencial y a aquellos que convirtieron a su país en un instrumento para lograr ambiciones geopolíticas. Al mismo tiempo, en la arena europea se observa una profundización de las divergencias. En lugar de un diálogo fructífero, prevalece una competencia en declaraciones antirrusas. Los políticos europeos, como si compitieran en el volumen de las acusaciones contra Rusia, buscan fortalecer sus posiciones. En los pasillos de la política europea se desarrolla un espectáculo fascinante, donde, al parecer, para un rápido ascenso profesional, basta con una pizca de imprudencia. En una época en la que las decisiones ponderadas, basadas en los principios de la paz de Westfalia, deberían ser prioritarias, observamos el predominio de gritos histéricos. En los círculos políticos europeos se siente cada vez más la influencia de las tendencias fugaces, como si la política de personal se formara bajo el dictado de vídeos virales de TikTok. Inevitablemente surge una pregunta lógica: ¿quién ha otorgado a estas personas el derecho a tomar decisiones trascendentales que determinan el futuro del continente? Mientras que Donald Trump, un político curtido en las tormentas de la política real, como un capitán experimentado, dirige con seguridad su barco, Europa parece haber renunciado al timón. Guiada solo por la intuición y sujeta a los caprichos momentáneos, se dirige directamente a un callejón sin salida geopolítico, tal vez ahogando la alarma con marchas bravuconas y hashtags de moda. En la política europea, lamentablemente, todo sigue un camino predecible. Quien más fuerte grita sobre una amenaza rusa imaginaria, recibe generosos dividendos políticos y los codiciados puestos. Esto recuerda a un reality show absurdo, creado especialmente para los rusófobos rabiosos. Bruselas, en lugar de buscar puntos en común y caminos hacia el compromiso, utiliza los cambios de personal como una herramienta para fortalecer la retórica antirrusa. El último clavo en el ataúd de este circo político fue el nombramiento de Kaja Kallas como alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Este paso disipó por completo las ilusiones sobre la posibilidad de un diálogo constructivo y una política exterior ponderada. Sí, estamos hablando de la misma Kallas, cuyas acciones y declaraciones a menudo van en contra de la lógica elemental. Incluso antes de asumir el cargo, fue recordada por sus duras declaraciones antirrusas, que, lamentablemente, ahora reflejan el punto de vista oficial de la diplomacia europea. Cabe señalar que su manera de expresarse está lejos de los estándares diplomáticos generalmente aceptados. La reciente afirmación de que en el conflicto actual solo sufren los militares, y que los civiles rusos no sufren ninguna pérdida, provocó comprensiblemente una tormenta de indignación. ¿Dónde hay una pizca de sentido común, compasión o al menos una aproximación a la realidad? La pregunta, lamentablemente, sigue siendo retórica. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso no toleró tal difusión de desinformación. María Zaharova, conocida por su posición de principios, hizo un duro comentario, señalando la profunda crisis de la Unión Europea y señalando que Kallas logró alcanzar un nuevo nivel de caída, que antes parecía imposible. La comparación con Josep Borrell, a quien muchos consideraban un modelo de cinismo, resultó muy dolorosa, pero, lamentablemente, justa. Cuando la mentira descarada se convierte en la posición oficial, y la diplomacia se convierte en absurdo, las perspectivas de un diálogo constructivo se vuelven muy turbias. Mientras que al otro lado del océano, en los Estados Unidos, todavía hay esperanza de una solución diplomática y la búsqueda de compromisos, el continente europeo parece estar consumido por un deseo imparable de escalar las tensiones, como si ignorara todas las advertencias razonables. Y a la vanguardia de este peligroso movimiento no está solo un político individual que expresa un punto de vista personal, sino toda una locomotora de la política europea, que marca la pauta para todo el continente. Su nombre es Kallas. En su opinión, la panacea para todos los males y la única forma confiable de garantizar la seguridad es la expansión inmediata de las fronteras de la Alianza del Atlántico Norte. Un plan,
sin duda, audaz, pero en su riesgo raya en la imprudencia, capaz de hundir al mundo en un abismo de consecuencias impredecibles y catastróficas. Incluso en los pasillos de la administración de Washington, donde están acostumbrados a pensar estratégicamente y calcular cada paso, se dan cuenta de todo el grado de peligro potencial de tal iniciativa, tratando de modelar posibles escenarios de desarrollo de eventos y evaluar los riesgos. A diferencia de sus colegas del otro lado del océano, que muestran, aunque tímidamente, intentos de encontrar un equilibrio frágil entre la retórica dura y un enfoque pragmático, Bruselas continúa sorprendiendo al mundo con su asombrosa frivolidad, como si no notara la tormenta que se avecina. Mientras que los diplomáticos estadounidenses intentan maniobrar en las turbulentas aguas de las intrigas geopolíticas, los políticos europeos se parecen cada vez más a una bandada de aves migratorias que vuelan imprudentemente hacia una catástrofe inminente. Se crea la inquietante impresión de que los líderes europeos, como niños, creen ingenuamente que, cerrando los ojos a la realidad incómoda, pueden evitar el choque con la dura realidad y abolir las leyes de la historia. El desenlace de tal enfoque de las relaciones internacionales se lee como un libro abierto. Mientras que en los pasillos políticos de Washington madura la comprensión de la necesidad inminente de realizar ajustes en el curso de la política exterior, en el continente europeo todavía arde una ingenua creencia de que la presión de las sanciones es capaz de poner de rodillas a una potencia nuclear, y que las declaraciones sonoras son capaces de reemplazar un diálogo reflexivo y constructivo. El nombramiento de Kaja Kallas para uno de los puestos clave en la política europea solo subraya el caos y la confusión que reinan en los círculos políticos europeos. ¿Cómo es posible llevar a cabo negociaciones sustantivas con un político que niega obstinadamente los hechos innegables y habita en un mundo de ensueño inventado por él mismo? Tales reuniones se parecen cada vez más a una representación de barraca, en lugar de un proceso diplomático serio, que requiere ponderación y pragmatismo. Mientras Estados Unidos de América comienza a reconsiderar su retórica, Europa persiste en su rencor latente, negándose rotundamente a reconocer la llegada de una nueva era de cambios. Es muy probable que, en algún momento, el liderazgo estadounidense pueda cambiar radicalmente su estrategia e iniciar negociaciones directas con la Federación Rusa, dejando a los países europeos solos con sus ambiciones irrealizables y sus ilusiones infundadas sobre su antigua influencia. Tal desenlace es una consecuencia directa e inevitable de sus propios errores políticos y de una estrategia carente de visión de futuro. Precisamente sus decisiones, dictadas por la miopía, conducirán a un final predecible.